¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Waves Podcast. Soy su host Sam. Hoy estamos en, no sé si se alcanza a ver, no se alcanza a ver. Hoy estamos en Amore Café. No sé cómo decirles en dónde está en Tijuana. Me está pasando eso otra vez donde no me siento muy ubicada. Está por ahí. Entre el agua caliente y Zona Río. Entre el Agua Caliente y Zona Río. Por ahí está. Es un cafecito que yo me había salido mucho en Instagram. Ya en la página de Instagram de Waves es puro café. Puro contenido de cafés. No me sale absolutamente nada más. Y no es una queja. Estoy muy bien con eso. Pero ya me había salido mucho este café y dije, lo quiero probar. Y ya vinimos Juan y yo. Yo me pedí un pecan latte con leche de avena. Y Juan se pidió una... no sé qué es. Un jugo con granada. Una limonada de cold brew con granada. Muy buena, ¿eh? Lo recomiendo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poquito más triste. Bueno, ¿saben qué? No lo voy a decir triste. Simplemente de una lección de vida que yo viví. Les comenté ya... Hay un ruido. Les comenté en un episodio, hay una etapa que yo tuve en Estados Unidos cuando me fui a la universidad. Y vaya, una persona, aparte de Juan, me dijo que les gustaría como escuchar más a fondo el que pasó. Hubo ahí curiosidad, ¿no? Entre mis tantos oyentes. Entonces hoy se los voy a convertir. Van a ver ahí varios temitas. Es un story time, pongamos. Voy a contarles mi historia de cómo me fui a la universidad allá y por qué no terminé la escuela ahí. Bueno, tuve varios shocks culturales cuando me fui para allá. Y no pensé que fuera a pasar porque no está lejos. O sea, UCSD, contexto, fui a UCSD. Se llama University of California, San Diego. Y si la Sam de hace 3 años estuviera hablando de este tema, le estaría mentando a la madre a la escuela porque estaba muy resentida. Ahorita ya lo hablamos en terapia, ya lloramos, ya pasó. Entonces, es una muy buena escuela. Simplemente no hubo mucha preparación al elegirla, ¿no? Entonces, yo fui a esa escuela con... Hubo varios puntos que medio no salieron al 100. Yo fui a esa escuela estudiando psicología. Esa es la carrera que estoy estudiando. Es una escuela muy buena para las ciencias, para matemáticas, para tecnología, para ingeniería. Y pues yo, una morrita chiquita estudiando psicología que no sabía. Ese fue un primer ahí punto, porque cuando yo entré a esa escuela, para empezar, yo vivía ahí, ¿eh? Es así como soy 101, fui. Sam fue, soy la principal. Bueno, yo viví ahí, viví con roomies y trabajé ahí. Fueron muchos puntos que, para empezar, fue mucho cambio. O sea, fue mudarme de mi casa bien por primera vez, así bien lejos. Fue dejar atrás muchos amigos, la relación de ese momento. Y fue trabajar y estudiar al mismo tiempo por primera vez. Que déjenme decirles, debería de ser ilegal. No, o sea, no, yo no entiendo hasta el día de hoy cómo puedes trabajar y darle tu 100 y también ir a la escuela y darle tu 100. Hasta el día de hoy, no sé cómo, si sabes cómo, dime, porque yo no sé. Pero hubo una etapa al empezar esa escuela en la que tuve una caída de mi salud mental. Y fue algo que yo no procesé. No procesé y me llevó a lo que pasó al final. Entonces hubo varios puntos. Uno, que es de los más importantes, creo yo, la diferencia de amistades en Estados Unidos y amistades en México, específicamente en Tijuana, ¿no? Fue un golpe duro. Yo antes de UCSD fui a un college en Estados Unidos, pero los college, y los que saben, es Southwestern College, hay puro mex ahí. La verdad, hay puro mex, entonces a toda madre me la pasé muy bien, muchos amigos, muchos de Tijuana. Hasta el día de hoy hablo con unos cuantos. Y en UCSD, pues la verdad no, o sea, no les voy a mentir, fue un shock fuerte. O sea, las únicas personas que hablaban español eran las personas que limpiaban como los departamentos en los que vivía y las personas que cocinaban. No había nadie más, no había alumno, habían como 5 de España. Es verdad, no es lo mismo. Entonces, fueron varios shocks. Para empezar, si eres bilingüe, sabes la diferencia de expresarte y del humor. El humor es tan diferente, aunque quiera decir el mismo chiste en español, a toda madre, bien chistoso, y en inglés, grillos. Y me pasó mucho, me empezó a pasar mucho. Vi la diferencia cultural, hay mucha gente asiática, hay mucha gente
gringa, gringa, de esos que parecen europeos, o sea, gringos. Y uno de los primeros shocks que empecé a sentir fue más que nada hacia mí como mexicana. Es un tema fuerte. O sea, alguien me preguntó, primero que nada, todos cuando les decía que yo era de Tijuana me decían narcos. Eso me decían de que qué miedo, las drogas, los narcos. Y o sea, sí, punto, válido, pero ya me tocó vivir esa imagen que muchos tienen de México. O sea, me preguntaban que cómo caminaba por las calles y que cómo salía de fiesta. Una vez me preguntaron si yo volaba a Tijuana. O sea, es una manejada de 30 minutos desde esa escuela hasta la línea y me preguntaron si yo iba en avión. Entonces dije, wow, ok. O sea, ¿sabes? Entonces, en ese año que yo estuve en esa escuela, primero que nada, primer shock, era tener que aclarar muchas cosas de ser de Tijuana. O sea, la gente, hay un miedo. O sea, ese es el primer sentimiento al enterarse de eso. Y ya pueden, o sea, la primera vez que sugerí venir a Tijuana fue la última vez. O sea, ya no lo volví a sugerir. No, no era la audiencia correcta, ¿no? Y otra cosa que vi en Estados Unidos y más en gente de mi edad, probablemente en todos, pero en gente de mi edad, no, es un ambiente muy individualista. Y eso fue donde yo sin darme cuenta empecé a sentir esa caída de mi salud mental. Es un ambiente muy individualista, es un ambiente un poco falso. Habían, ¿verdad? Cliquitas de amigos que hablaban muy bonito uno enfrente del otro y en cuanto esa persona se iba, hablaban mal. O sea, mal. Esas personas decían groserías y decían muchas cosas. Entonces empezó a ser un shock y fue difícil de evitar porque ese grupito de personas que eran individualistas y un poco falsos, doble cara, venían a mi apartamento todos los días porque eran muy... Yo también fui su amiga, pero venían mucho a hablar con mis roomies. Entonces empecé a sentir una necesidad de aislarme, que también se los conté en el episodio de El arte de pasar tiempo solos. Me pasó en college que yo me quise aislar y me pasó en la universidad que de verdad sentía la necesidad de aislarme porque yo no sentía cómo encajar, o sea, yo no sabía cómo encajar en ese grupo y en el momento empecé a pensar que yo era el problema, o sea, que yo no me podía acoplar a estas curas, a esta forma de pensar, a este humor, a estos chistes. No se reían con mis chistes. Yo no sabía bien cómo traducir mis chistes de una forma, ¿verdad? Cómica. Entonces no se reían y eso me empezó a calar también. Eso me llevó a pasar más tiempo sola. Bueno, sí diré, la luz, una lucecita en todo este camino fue mi amiga Erika. A Erika yo la conocí en 2019, en un campamento de verano en el que trabajamos. Y Erika fue a la misma... Bueno, yo entré a la misma escuela en la que ella estaba. Y Erika también habla solo inglés, más que nada, pero es un amor. O sea, un mega shout out a Erika. Un día va a venir aquí y va a hacer un episodio en inglés. Pero es una gran persona y esa persona creo que me salvó de caer en un punto aún más oscuro del que caí. Bueno, ese fue un shock, ¿no? Amigos / roomies, la cultura estadounidense y lo diferente que es de la tijuanense. Y también en la tijuanense, pues yo ya estaba acostumbrada toda mi vida a la carrilla, a los tipos de planes que haces y al cariño. O sea, aquí siento que como mexicanos hay mucho cariño, hay mucha carrilla, la verdad, mucha carrilla. A veces cancelable. Pero se siente mucho el cariño con amigos y es algo que yo no sentía allá. Y lo había, pero sí, había cariño si eras exactamente igual a la otra persona. O sea, si veían parecidos, así idénticos, ahí ya empezaba a haber un cariño, pero era un cariño con límites. O sea, no sé, hay otra palabra, pero no se me ocurre ahorita. De que si haces esto sí te quiero, pero si no, no. No me acuerdo cómo se dice. Juan tampoco se acuerda, no importa. Bueno. Como condicionado. Ajá, esa era la palabra. Me estoy trabando, con condiciones. Entonces ese fue el primer shock. El segundo shock es un poco más normal. Fue
repito, es una muy buena escuela y es una muy buena escuela por una razón. Estaba muy difícil, estaba muy difícil al grado de que yo no sabía qué hacer. Yo me metí a... Miren, en esta escuela la comparan mucho con Harry Potter porque tienen como colegios adentro de la escuela y tú puedes elegir uno y cada colegio se basa en diferentes morales y diferentes metas para esos alumnos. Y yo me metí a un colegio en el que... ¿Está bien? Yo me metí a un colegio, yo me metí a un colegio en el que la meta era que un alumno graduado de ese colegio es un alumno que sabe un poquito de todo. Entonces, yo como alumna de psicología me metieron y me dijeron, tienes que tomar una clase de la tabla periódica. Y yo, ¿cómo? Y en efecto, era una clase de todos los elementos de la tabla periódica. Primero que nada, a mí no me importa. O sea, yo me metí a psicología para alejarme de todas esas... Bueno, no me metí por eso. Me metí porque me gusta, pero una motivación era, mira, ya no voy a tener que ver física, cosas así. Y también, o sea, eran clases interesantes, claro, pero sumamente difíciles. Y yo caí en un punto que también fue otro factor en el cómo terminé, o sea, cómo me dio ansiedad. Yo no pedí ayuda. Desde el punto en el que entré a esa escuela hasta el último día en el que estuve ahí, que este fue es un punto de los más importantes que tengo por contarles. Yo no pedí ayuda nunca, no pedí ayuda para las clases, no pedí ayuda por cómo me sentía, yo no pedí ayuda, yo no lo compartía. Hasta el día de hoy, fíjense que no entiendo muy bien por qué. Creo que yo sentía este sentimiento de que sería una molestia si yo pido esa ayuda o si yo voy a quejarme, porque pues era un gran logro el que yo había logrado al ir a esa escuela. Entonces sentí una presión de, no, yo estoy bien, vamos a fingir, vamos a estar en esta demencia de todo bien, todo cool. Pero nunca pedí ayuda, entonces estaba en esa clase de la tabla periódica. Ni siquiera les puedo decir un elemento ahorita de la tabla. O sea, estoy también por la presión de pensar en uno, ¿verdad? Oxígeno. Helio. Bueno, fue muy difícil. Fue muy difícil. Y se empezó a acumular, se empezaron a acumular todas estas cosas que se me dificultaban. Y también, vamos al siguiente punto, mis hábitos al entrar a esa escuela eran muy malos. O sea, no, dejé de hacer ejercicio así completamente y hubo un aumento de peso. Dejé de hablar con muchos amigos, dejé de contarle mis problemas a las personas, dejé de ir a terapia. Gran error, dejé de ir a terapia. También, bueno, gran error. Y dejé, o sea, fue una caída gradual, no fue de 0 a 100, pero dejé de comer bien, dejé de comer regularmente, empecé a dormir mucho, no iba a mis clases y fue algo que de verdad en el momento no me di cuenta. O sea, en el momento sí sentía algo, ¿no? Sentía de que creo que no estoy muy feliz ahorita, pero lo ignoraba, vivía en esa ignorancia y me dejaba ir mucho por este grupo de amigos. Este grupo de amigos no estudiaban, buscaban las formas, la mayor forma de hacer trampa. Era un ambiente un poquito tóxico, eran puras salidas, era un miércoles a la 1 de la mañana y querían ir a jugar boliche. Y claro, o sea, hay momentos, no son gente mala, ¿verdad? O sea, no son personas horribles, pero me dejé ir por el momento y no supe dónde encontrar un límite. Y yo me acuerdo mucho de momentos en los que yo no me paraba de la cama. O sea, no me quería parar, no quería ir a la clase, no quería hablar ni con esa única amiga que era como la buena. Y me empecé a cerrar y empecé a sentir, creo yo, empecé a sentir la, la cultura en la que la gente de Estados Unidos, en la que viven, en la que se rodean. Empecé a sentir un ambiente individualista dentro de mí. No, o sea, yo también me hice falta. O sea, yo también hablaba mal de personas detrás de sus espaldas. Veía mucha negatividad dentro de mí y no lo notaba. O sea, no lo veía como algo malo, simplemente pasaba mucho tiempo allá y se me fue.
Pero uno. Se puede decir. Todo aguado. Vean mi popote. Le quería dar vuelta y miren nomás. Gracias, Juan. Va por un popote. Porque el mío está. Vamos a tirarlo. Vamos a tirar el popote. Gracias. Muchas gracias, Juan. O sea, o sea, también hubo cosas positivas. Esas maybe las digo al final. Pero ahorita que ya lo puedo ver desde un punto más sano en mi vida. Estaba, estaba muy triste. Sentía mucha ansiedad, sentí mucha. Fue la primera vez en mi vida que sentí como depresión. Creo, hasta el día de hoy creo. Y cuando estás en un estado así, está raro porque caes en un limbo en el que una parte de ti puede ver lo que está pasando, puede ver de que necesitas ayuda, necesitas contárselo a alguien, pero no lo haces. O sea, no lo haces. Y de verdad sí creo que tiene mucho que ver el hecho de que estuve muy estuve muy metida en esta cultura. Y no estoy diciendo que la cultura americana sea mala, pero es diferente. Es diferente y sí siento que a veces les faltan ciertos valores que creo que son importantes y creo que de verdad sí los puedo ver en la cultura mexicana. Bueno, hubo un día que ese día fue el más marcado que tengo en mi cabeza porque fue el día que ya me cayó el 20. O sea, fue el día que ya procesé lo que estaba pasando y el día que ya hubo un cambio. Yo en todo ese tiempo, o sea, todo lo que les estoy contando fue en un span de unos 7 meses, creo, 8 meses. Y hubo un día en el que era el día de finales, exámenes finales. Y yo tenía un final para mi examen de mi clase de la ciencia de los virus. Así los virus como el COVID. Eso era. Toda esa noche, según yo estudiando, sí, ¿no? En mi carrera de psicología estaba viendo sobre el COVID y ni siquiera de los efectos mentales, no, era de cómo se forma un virus, que por cierto me dio mucho miedo, ¿eh? O sea, hay muchos virus, ¿eh? O sea, tengan cuidado porque me viene una pandemia otra vez. Bueno, no, ya, perdón. Me acuerdo muy bien porque esa noche yo ya estaba como, sentía, o sea, no, estaba como dormida, no sé cómo explicarlo. O sea, estaba estudiando, ¿verdad? Según yo. Y ya no sé, yo no sabía ya ni qué sentía. O sea, yo me sentía vacía. No sabía qué estaba pasando, solo sabía que tenía que estudiar y sabía que iba a valer madres en ese examen. O sea, yo sabía que no estaba preparada. Fui al examen. También, ay, esto no es algo malo, era ejercicio, pero donde yo vivía era así, si el campus fuera un cuadrado, yo estaba aquí en la pura esquinita y el resto del cuadrado es pura subida y toda la escuela estaba allá arriba. Entonces yo para llegar a mis clases era media hora de caminar. Entonces llegué al examen cansada, no preparada, sudada, y llegué triste. O sea, yo ya estaba en un punto, ahora siento que yo ya había llegado a mi límite, entonces estaba muy abrumada. Llegué, me senté, me dieron el examen y no hice nada. O sea, creo que le puso mi nombre. Y no hice nada, no hice absolutamente nada. No podía pensar, no podía procesar lo que estaba leyendo. O sea, yo ya no sabía qué me estaba pasando. Y ahí, así atrás de mi cabeza, una vocecita dijo, necesitas ayuda, ¿verdad? Entonces, terminé el examen, no escribí nada, terminé, lo entregué, me salí del salón y ahí ya me cayó el 20, dije que, o sea, que estoy haciendo, ¿no? O sea, esto no está bien, esto no es normal. Entonces decidí caminar al centro de recursos de mi colegio y decidí entrar a la oficina de psicología, de terapia, cosa que nunca había hecho. O sea, otro punto un poquito importante. En Estados Unidos tienen muchos recursos, sí, pero no te dicen cómo conseguirlos, ni en dónde, ni a quién llamar. No te dicen, tú tienes que ir y buscarle. No sé si eso es normal, no sé si me estoy quejando de algo normal de la adultez, pero habían muchos recursos de los cuales yo no estaba enterada. Entonces, ese día me enteré dónde estaba esa oficina. Fui y me acuerdo decirle a la recepcionista, porque no, o sea, tienes que hacer una cita, ¿no? Para poder hablar con alguien. Me acuerdo llegar con la recepcionista y decirle que necesito hablar con alguien porque no estoy bien. O sea, así le dije.
ya me dio un número de teléfono porque no había nadie en persona. Y le hablé a la persona, a la psicóloga, me contestó como a los 10 minutos. Y lloré, o sea, lloré de sollozar. Creo que ahí ya fue, de verdad lo identifico como el punto en el que en mi mente ya dije, wow, o sea, ¿qué estaba haciendo por tantos meses? O sea, no, ya fue el punto en el que se me aclaró la mente y me acuerdo de llorar con esta extraña, ya ni me acuerdo de su nombre, y decirle todo lo que sentía. Y ella me dijo algo que se me quedó muy grabado y de hecho de ahí saqué el consejo de mi último episodio, creo que no. Ya, de ahí saqué el consejo del episodio número 5 de 26 consejos a mis 26 años, de que está bien decidir que un camino no es para ti. Porque ella me dijo, le dije cómo estaba en la escuela. Yo ya estaba en, ¿y cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? Academic probation. Yo estaba como a prueba, como de, porque no me estaba yendo bien Pero sí, ¿no? ¿Estás a prueba? Estaba en un punto en el que la universidad me dijo de que, oye, si vuelves a reprobar alguna clase o si te vuelve a ir mal, te tienes que salir. Yo ya estaba en ese punto. Con ese examen muy probablemente, bueno, no muy probablemente, 100% segura que lo voy a reprobar. Y la psicóloga me dijo, porque yo le dije, es que creo que me van a sacar de la escuela. Y me preguntó si eso era algo malo. Y no, yo no sabía qué contestarle. Y para empezar estaba llorando, pero yo no sabía qué contestarle y fue la primera vez que ya me puse a pensar en la idea de, creo que esta no fue la escuela para mí. Y me dio mucho miedo porque creo que eso es algo entendible. Le dediqué tiempo, le dediqué dinero, mi familia le dedicó dinero, me mudé, o sea, hubo muchos cambios y fue un año de intentarlo para que al final llegara al punto de no terminarlo. Y es un sentimiento raro porque lo primero que me llegó a la cabeza en ese momento fue, oh, fracasé, ¿no? O sea, no me salió bien, fracasé, fallé, no lo logré. Y sí en el momento fue muy difícil de aceptar. Pero cuando la señora me dijo, cuando la muchacha me dijo que si era algo malo, como yo no sabía qué contestarle, ella me dijo que sentía que yo ya sabía la respuesta. Y bueno, para no hacerle mucho choro, me salí de la escuela. Ellos me sacaron. Y toda rechazada. Ellos me sacaron, pero hay una oportunidad en la que puedes escribir una carta. Ah, eso también fue un punto muy importante. Puedes escribir una carta en la que ellos te piden que expliques el por qué te estaba yendo mal y en la que asegures que ya no estás en ese punto. Les dices, me estaba yendo mal por esto, pero ya estoy bien. Y es como pedirles una segunda oportunidad de que no te saquen. Y yo a este punto ya se los había comentado a mis papás, ya lo platiqué con ellos, cosa que no había hecho en todo el año. Ellos no sabían que yo estaba triste, que yo estaba batallando. Me acuerdo de sentarlos en el patio de nuestra casa y decirles todo. Y decirles mi decisión de, creo que no voy a pedir que me den una segunda oportunidad. Lo cual fue muy difícil de aceptar. Pero vi lo que estaba pasando y vi cómo yo no me sentía. Y yo de verdad me empujé a un punto en el que yo ya no era capaz de lo que es de ese estilo de vida. Yo no era capaz de estar ahí ni de la dificultad de las clases. O sea, yo no estaba bien. Y para yo poder estar en la escuela, francamente creo que necesitas estar bien. Bueno, yo no le veo cómo, bueno, supongo que muchos lo hacen, ¿verdad? Pero de verdad yo no le veía cómo hacerlo. No me sentía capaz y por primera vez ya estaba viendo cómo eso no era algo malo. O sea, aceptar que yo no estaba lista para esa decisión y aceptar que esa no era la escuela para mí, hasta ese punto, hasta un año después, ya lo pude ver como algo, no bueno, pero algo entendible, algo válido. Entonces, tomé la decisión de dejar la escuela, faltándome un año para sacar la licenciatura. Esa historia se las cuento, primero que nada, porque una persona me preguntó. Y segundo, porque creo que hay un buen aprendizaje detrás de todo lo que sufrí en ese momento y todo lo que viví. Hasta el día de hoy creo que sí fue un fracaso, pero no, que haya sido un fracaso creo que no significa que haya sido algo malo. Fue un aprendizaje fuerte, o sea,
meterme e intentarlo y experimentarlo para de verdad darme cuenta. O sea, no fue algo que yo lograra prevenir, ¿no? O sea, lo tuve que vivir y pasó. Pero aprendí unas cuantas cosas. La primera que aprendí, y creo que desde ese punto de mi vida he mejorado mucho en hacer esto, aprendí que sí se puede pedir ayuda. Es algo que yo no había hecho. Yo no le contaba bien a mis amistades, no le conté bien a mis papás, a mi relación de ese momento. O sea, yo no le conté a nadie. Yo me lo guardé. También fue un consejo en ese video de los 26 consejos. No lo hagan. No se guarden esas cosas, de verdad. Háblenlas. Aprendí que está bien pedir ayuda y aprendí que estás en tu derecho de hacerlo. O sea, no. Yo sentía que era algo que tenía que hacer sola, que eso era parte de la adultez. Eso es una súper mentirosota, ¿eh? Esto de que cuando eres adulto pues ya tienes que tener todo resuelto en tu vida. No sé si cuando estaban chiquitos veían adultos, yo los veía de chiquita y decía, wow, tienen todas las respuestas y tienen dinero y no se estresan. Es todo lo contrario. O sea, de verdad ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que el hecho de que yo tenga cierta edad no significa nada. O sea, no significa que yo tenga las cosas resueltas. Todo lo contrario. Pero está bien. O sea, está bien pedir ayuda. Está bien pedir apoyo. Está bien no tener las respuestas. Y está bien fracasar. Eso es lo que aprendí. Está bien fracasar y aprender de ello. O sea, sí fue un punto muy bajo. Maybe hubiera estado mejor si no hubiera llegado a un punto tan intenso en el que llegué. Pero aprendí, empecé a ir a terapia otra vez, vi las posibilidades de otras escuelas, lo cual no pasó, lo que pasó es que me tomé varios años de no estar en la escuela. Pero salieron cosas buenas. Llegué al fondo y ya, después del fondo ya no le puedes escarbar más, o sea, tienes que darle para arriba. Y eso es lo que empezó a pasar. Y empecé a notar los cambios. Primero que nada, noté que para mí la cultura y el ambiente de Estados Unidos en sentido de amistades, pues no es para mí. Sí sé que es para muchos. O sea, tengo muchos amigos que viven allá, estudian, trabajan y les gusta. Y eso está muy bien. O sea, ellos encontraron cómo convivir ahí y pasársela bien y sacarle lo bueno. Hasta el día de hoy es algo que yo no logré y eso está bien. Bueno, creo que un punto que me marcó también es para ese momento en el que yo me salí de la escuela, yo tenía a esa escuela y a esos amigos y a Estados Unidos tachadísimos. O sea, yo estaba resentida, la verdad, no les voy a mentir. Estaba resentida, estaba triste. Dije, ¿qué chingados es esto? Yo me voy para México otra vez, allá estudio, allá hago todo. Pero luego, cuando me salí, también me salí del trabajo. De hecho, del trabajo me salí mucho antes porque no lo aguantaba. Era un trabajo de tiempo completo como barista y no lo aguantaba. Y eso no me hizo pensar de que, creo que algo está pasando, ¿verdad? Nomás renuncié. Lo que pasó que me hizo cambiar un poquito de opinión fue que me llegó una oferta de trabajo en un campamento de verano en la escuela. Y al principio dije no, le dije groserías a la escuela, o sea, no, yo estaba enojada, pero me di la oportunidad porque se veía divertido. Yo soy alguien que ha trabajado mucho con niños y ha trabajado mucho en campamentos de verano. Entonces dije, bueno, la paga no está mal, le voy a dar el intento. Y encontré otro lado de la cura gringa en el que sí encajé. O sea, estas personas, primero pues les gustaba trabajar con niños, eso era divertido. Era en el mar, en la alberca, era divertido, era estar afuera. Y empecé a volver a sentirme como yo mismo otra vez que por un momento me asusté. O sea, dije, no mames, ya se fue esa Sam. O sea, no la encontraba por ningún lado. Y me empecé a sentir mejor y sí me dio un aprendizaje eso también, que se los voy a compartir. Me enseñó que de verdad está bien tomarte tu tiempo. O sea, está bien. Miren, yo tengo 26 años. Si vieron ese episodio sabrán que tengo 26 años. Yo tengo 26 y todavía no termino mi carrera. Y en un punto, aún más joven, yo decía de que no, ya estoy muy vieja para la carrera, ya todos los demás tienen 18. O sea, como que yo pensé que estaba mal en tomarme más tiempo. Pero no, o sea, y ninguna está mal. O sea, no está mal
de prepa a la uni tus 4 años, o no está mal tomarte un montón de tiempo. Tengo muchos compañeros de clase ahorita que tienen 30, 40, hasta 50, o sea, no está, fue uno de los momentos en los que aprendí que de verdad no pasa nada. O sea, no pasa nada si te tomas tu tiempo, no pasa nada si lo intentaste y no te salió y te saliste, o sea, no pasa nada. A nadie le importa, ¿eh? Primero que nada, a nadie le importa. Sí, o sea, si alguien más me contara esto, yo diría que a toda madre, o sea, no pasa nada, de verdad. Pero cuando estás adentro, me da un feeling de cuando estás como en la secundaria y, no sé, todos los problemas se sienten como así como una bomba nuclear, o sea, se sienten como el fin del mundo, pero no, ya que sales dices, o sea, no pasa nada, de verdad. O sea, ahora me da risa, pero en el momento sí fue como wow, o sea, cuando estuve en ese campamento de verano dije, wow, sí me la puedo pasar bien acá. O sea, wow, sí me caen bien algunos que son completamente americanos, bien racistas, ¿no? Am, Me di cuenta de eso, me di cuenta que de verdad no pasa nada si ese camino no era para mí. Y miren, ahora lo digo muy fácil, ¿no? O sea, me salí de esa escuela en 2022. Lo digo muy fácil ahora, pero todavía hay momentos en los que digo de que el que hubiera pasado si lo hubiera aguantado y hubiera aguantado un año más estando así, el que hubiera pasado si le hubiera echado más ganas a las clases. Creo que es normal, creo que es muy humano pasar en el hubiera, pensar en el hubiera, pero no, vaya, no estoy en un punto en mi vida en el que sea malo, o sea, estoy bien, retomé la escuela, tengo trabajo, tengo hobbies, este siendo uno. Y solo quiero que si alguien más se siente en ese momento raro, en ese limbo en el que sabes que ahí no es, que ahí donde estás ahorita no es, pero no estás haciendo nada al respecto, piénsalo más. O sea, piénsalo más para que no tengas que llegar a ese punto en el que yo llegué, porque no es divertido. A veces es necesario, pero no es divertido. Pero no está mal. O sea, si ahí no es para ti, simplemente no es ni bueno ni malo. Siento que antes yo decía eso con Juan, de que nos preguntábamos ¿cómo estás? Y nomás era de que estoy. En vez de estoy bien o mal. Y está bien estar. Siempre estás. A veces bien, a veces mal, ¿verdad? Y simplemente le quitó como esa experiencia que tuve, le quitó el tabú a los errores, a la vida. Le quitó el tabú a la vida, a que vas a tener momentos muy bajos, momentos muy buenos y que vas a aprender. Y ahora estoy en un punto en el que puedo decir que de verdad está bien. O sea, aprendí, viví, tuve mi etapa de Soy 101. No tan divertida, pero la tuve. Y salí de ese hoyito y estoy en un punto mejor, en un punto feliz, sana. Sigo estudiando psicología y ya no estoy viendo la tabla periódica. Ya me metí a una escuela que no piensa así. Y, en resumen, les quise contar esto porque, para empezar, me gusta quitarle como el miedo a abrirte un poquito, a verte un poquito vulnerable y hablar de temas como la ansiedad, la depresión. Ojo, la depresión creo que lo sentí en un momento, creo que ese es un gran episodio. O sea, lo sentí, tuve una etapa de depresión, pero no tengo depresión. A diferencia ahí. Lo que sí tengo es ansiedad, pero no pasa nada. Am, yo se los quería contar simplemente para que mi experiencia y mi aprendizaje más importante le pueda servir a alguien más, con que le sirva a una persona. Esa persona que me dijo, cuenta de esa historia, espero que te haya servido. Bueno, a todos, no nomás a esa persona. Y espero que le quite un poquito ese miedo al equivocarse o al fracasar. Porque creo que fracasar sí lo tenemos como... Es importante no etiquetarse a uno mismo. O sea, tuve una etapa en la que fracasé, pero yo no soy una fracasada. O sea, creo que es importante no ponerte todas esas etiquetas, porque si no, a la vez te vas a hacer demasiadas cosas. O sea, y no, siento que sería demasiado. Entonces, los invito a no etiquetarse, a ser más gentiles consigo mismos y a estar bien con el cambio. Con el cambio, aunque sea un cambio un poquito más bruto, un poquito más pesado. Véanlo como una oportunidad. O sea, si no se dio ahí, ahora, o sea, vean para arriba y vean todas las otras oportunidades que tienen ya cerrando esa, que creo que es lo que estoy intentando hacer ahorita. Y sí.
Espero que les guste y los veo en el siguiente episodio. Bye.